lograr transmitir información a muchas personas instantáneamente, ¿ya? Por ser, si les pongo por ejemplo, el teléfono es un medio de comunicación masivo, ¿ya? ¿En Sí, la qué, verdad es que sí. cómo? ¿Cómo es un medio de, cuándo es, el teléfono es un medio de comunicación masivo? Explíquenme. Más que el teléfono, el internet. Ya, el internet, ya, sí, sí. Pero pensando el teléfono como llamada telefónica. Profe, el Dime. teléfono es como un soporte que abarca en sí al internet, al WhatsApp, al Instagram, a todas esas aplicaciones y Ya, que permiten una comunicación a larga distancia. ya. Bien, bien, bien. Ahí todos al tiro se suman. Bien. Miren, es que ustedes ya entienden los teléfonos como teléfonos inteligentes. Tarán, qué bueno hacer. Podemos comunicarnos internacionalmente, me dicen por ahí. Sí, necesitamos de internet. Exacto. El teléfono puede ser una comunicación masiva e instantánea, rápidamente, que eso es producto de la globalización. Pero el primer teléfono no era un método de comunicación masiva, porque el primer teléfono me servía para comunicarme yo con una persona. Entonces era una comunicación mutua, era como, no, no era masivo, no llegaba a más personas. Hoy en día ustedes ven el teléfono como comunicación masiva y eso está correcto, ¿ya? Cuando se inició el teléfono no tenía esa función, que va a ser lo que vamos a ir evaluando, ¿ya? Pero bien, súper concreto ahí. Entonces, ¿qué es un medio de comunicación masivo? Es un medio que, para lograr enviar información a muchas personas, instantáneamente. Y desde ahí yo les ponía esta imagen, ¿la ven, cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, ya, bacán. Sí, la puedo subir. Está súper simple, en verdad, pero sí la puedo subir. ¿Ya? Y es como la evolución de los medios de comunicación masivos. Faltan muchos acá, pero también hay muchos fundamentales. No es necesario que anoten nada, sino que es para hacerse una idea. Lo primero son las pinturas, bueno, tienen las pinturas rupestres, que el arte rupestre era lo que utilizaban en este caso los nativos, ya las primeras civilizaciones, y era escribir muritos. En los muritos ellos dibujaban. ¿Y qué dibujaban? Gente cazando, gente alimentándose, el fuego, ponían sus manos en las paredes. Entonces, este arte rupestre pasaba de generación en generación. Es como la típica imagen que uno veía así, veía lo que son las paredes y se da cuenta de toda una narrativa de una historia. ¿Ya? Entonces el arte rupestre es eso. Los pictogramas, los pictogramas son, bueno, comienzan en Asia y son ya una escritura, es parte de la escritura. Entonces tengan por noción de que en China y en Egipto inventan la escritura y ya empiezan a comunicarse de esa forma. Eh, pero ojo, era tallada, ¿ya? Esto es tallado. Después ya en Grecia empiezan a hablar de la paloma mensajera, conocen un poco de la historia de la paloma mensajera, que era muy utilizada en lo que era la guerra, ¿ya? Y estas palomitas, donde habitualmente siempre uno tiene la imagen de que eran palomas blancas, no siempre eran palomas blancas, ya eran muy utilizadas en lo que era la guerra, como forma de comunicación. Después ya tienen el heliógrafo, que el heliógrafo es una máquina prácticamente que no es como el teléfono, pero es muy similar, ¿ya? Eh, Después tenemos el papel lo inventan los chinos y desde el papel también pueden lograr escribir. Se masifica el papel y al masificarse el papel se dan los diarios. Los primeros diarios nacen en Alemania, ¿ya? Eh, bueno, desde acá a uno de los medios de comunicación que más le vamos a dar va a ser a la televisión y al diario, ¿ya? Después tienen el código Morse. No sé si han escuchado hablar del código de la clave Morse. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, el código o las claves Morse son utilizadas en Estados Unidos y lo que se hace es prácticamente como tiltear sonidos, ¿ya? Y eso es interpretado en letras, ¿ya? Como que los sonidos van referenciando letras y se van armando palabras. Entonces, bueno, esa clave Morse o estos mecanismos de comunicación, muchos tienen que ver con entregar información que sea codificada, ya que tenga códigos. Y esos códigos no son interpretados por todos. Ojo con esto, porque muchos de ellos se inventan para la guerra, ¿ya? Y son mecanismos de comunicación que quizás
No son masivos, porque no todos lo pueden interpretar de la misma forma, pero sí están comunicando elementos que son esenciales para la guerra, ¿ya? Después de esto, se masifica el teléfono. El teléfono es creado en Estados Unidos en 1876, ya que es uno de los más cercanos. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de hacer este experimento en el colegio, que unían estos telefonitos, que no eran teléfonos, sino que eran vasitos con un cable, y que usted podía transmitir mensajes. ¿Nunca hicieron ese experimento? Claro, con el yogur, con la cajita Sí. del yogur. Con la tapita del, claro, la cajita del yogur o con vasitos. Ya, eso en teoría eh, es la forma o es como la funcionalidad un poco del teléfono. Ya, obviamente estamos hablando de escalas mucho menores, pues ya hoy día tenemos otro tipo de elementos telefónicos, pero este ya marca un precedente, porque estás escuchando la voz del otro. Ya. Después vienen ya las señales transatlánticas, que estas tienen que ver con señales para lo que son, en este caso también son señales eh, un poco militarizadas y tiene que ver con estas señales que van en los submarinos. Tut, tut, tut. No sé si han visto como esos tipos radares. Ya, tiene que ver con las señales transatlánticas. ¿Ya? Que también son formas o efectos de comunicación, que lo usaban mucho los submarinos y los aviones. ¿Ya? Desde acá, en 1927, que esto ya es uno de los precedentes máximos junto con el teléfono y el diario, estos tres, tienen la primera señal televisiva que se da en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿ya? Y que esto ya es posterior a lo que es la revolución industrial. Y eso ya se masifica mucho. Me parece que acá en Chile llega en 1930 y tanto la primera televisión a Chile. Y y no tienen nada que ver con las televisiones que ustedes vieron. Estos elementos, aparatos eran gigantes, no sé si han visto esas televisiones que eran con perillas, que buscaban transmisiones, que eran a blanco y negro. Entonces desde acá ya se marca un precedente totalmente distinto. ¿Ya? El 94 ya tienen internet con el triple W. Con el alicate cambiaban canales. Sí, Juliano, eso es verdad. Ya, muchos cambiaban con el alicate los canales cuando se rompía la perilla. Eh, El 94 ya tienen internet. Desde el 94 en adelante ya la tecnología avanza sumamente rápido, ya que internet posibilita y hace cambios muy drásticos. Bueno, les marco la presencia de YouTube desde el 2004. Un día YouTube es una plataforma enorme. El 2005 ya con Mark Zuckerberg tienen Facebook, ¿cierto? Y ya después tienen WhatsApp el 2009. Ustedes son de la generación del 2010, ¿o no? No, me equivoco. Ustedes son del 2002. 2000, 2000, a ver, son entre del 2002 y 2003, o 2002. sea, 2000 y 2003. 2002. Ah, 2000 y 2003. A los que repitieron, sí. Ay, claro. Bueno, ustedes nacen con YouTube. Nosotros, yo recuerdo en mi época lo que utilizaban era Blockbuster. Facebook era así, me acuerdo. Ya, entonces, aquí hay como parámetros de evolución de lo que son los medios de comunicación. Muchos de ellos hoy en día pasan a ser masivos. ¿Ya? Eh, Desde ahí yo les presentaba esta imagen en la guía y les ponía un pequeño texto, que se los voy a leer ahora. Y ese texto decía lo siguiente: el primer aparato de recepción televisiva comercializable se creó, dice, el 26, ¿ya? Y dice, y fue obra por el escocés Bae. Ya dice, consistía en un dispositivo mecánico, como hemos explicado antes, y el formato se comercializó entre el 28 y el 34 en el estado del Reino Unido y la Unión Soviética, para que tengan en cuenta un poquito cómo se crea la televisión, ¿ya? Y yo les presentaba esta siguiente imagen y les decía que desde esta imagen ustedes me dieran al menos 5 características. ¿Qué características me pueden dar? Vean la imagen. Puede ser que te convence. Ya, ya, excelente. Ah, miren, me dicen, No tienen cara, jaja. ya, una que está intentando persuadir, ya, está transmitiendo un mensaje, que es la primera, me dicen por ahí, el poder persuasivo, que no tienen cara, la televisión impone a la gente, ¿ya? También tiene que ver con la persuasión. Me dicen por ahí que está aprendiendo, sí, puede ser que está aprendiendo, dice, la gente cree todo lo que dice la TV, ahí se pusieron críticos al tiro. Los medios de comunicación nos persuaden, ¿ya? Sí,
Entonces llevamos una, que los medios de comunicación nos persuaden. ¿Qué otras más me pueden ir diciendo? Que nos intentan convencer, lo mismo, persuasión. ¿Está correcto esa suma? 2 más 2, 5. Y la gente lo está asimilando, tiene que ver con lo mismo, con la persuasión, tiene que ver con que se entrega un mensaje, hay un canal de comunicación, ¿ya? Eh, nos dicen por acá, nos dicen adicción, ya, pues sí, puede generar adicción. Dice, nos quiere enseñar lo que los medios creen buenos. ¡Uc! Ya, de ahí sacamos varias. Yo creo que la principal tiene que ver con una postura crítica hacia los medios de comunicación, ¿cierto? Eh, Aunque no crean, yo esta imagen la saqué de los planes y programas del ministerio. Entonces, no es que yo quiera generarles una imagen crítica de los medios de comunicación, sino que el ministerio tiene cuenta de que los medios de comunicación muchas veces, en vez de informarnos, nos están mal informando. Ojo con eso. Y que nosotros tenemos que ser críticos en cuanto a la información Así como también lo que pueden nos va hacer los llegando. profesores. Ah, exacto, sí, 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 Marco, completamente de acuerdo. Así también bueno, que eso también fue un tema el año pasado y este año igual, donde se habla también de adoctrinamiento. Por eso a mí ahí me gusta un poquito tu jueguito ahí también, Marco, que siempre así como la otra postura, la del malo, así, la del rudo, que eso también es positivo, ¿ya? Porque le genera impacto al resto de la sociedad y eso también es democrático, ¿ya? Entonces, por ahí podrían tener varios ejemplos, pero el principal que ustedes sacan de acá es la persuasión. Lo que necesito que vayamos viendo es que ustedes tienen que ver cómo los medios de comunicación tienen que ser democráticos. Y eso significa que nos van a mostrar millones de posturas sobre la misma noticia y ustedes son los encargados de elegir qué postura se adoptan, ¿ya? Porque muchos medios de comunicación nos van a tratar de persuadir, ¿ya? Entonces a eso quiero que apunten un poquito. Nos dicen la del malo, ya si no fue, es parte también. Entonces, bueno, eso en cuanto a la primera imagen. No sé qué les parece. ¿Pueden sacar algunos elementos más? Ya, por ahí me dicen, pero hoy en día nos dan solo una postura de las cosas. ¿A qué te refieres con eso, Valeria? Explícitalo más, explícalo más. ¿Tú crees que les dan solo una postura formal y quizás no como una intención más crítica? Ya, mire. Lo que les conviene. Sí, muchas veces sí. Sí, yo comparto en eso, ya que uno tiene que saber ir discrepando información. Y eso quiero que lleguen, porque después vamos a hablar de fuentes, ¿ya? Y, y no todo lo que nos dicen es real. Y ustedes debiesen tener mucha noción de eso porque saben y conocen lo de las fake news y todas esas cosas que ya es parte de su mundo. Incluso vamos a llegar a un punto donde vamos a hablar de las funas, ¿ya? Y podemos discutir el tema de las funas. Pero por mientras, vamos sin adelantarnos, vamos a ir viendo esta imagen, ¿cierto? Que recién la acabamos de interpretar. Ya, puede ser persuasión, 2, comunicación, 3, adicción, me dijeron por ahí. 4, puede ser dependencia. Ojo, puede haber una dependencia. Y 5, podría ser que incluso nos generan, a mí me dijeron las caras. Sí, las caras. La televisión, los medios de comunicación nos pueden generar emociones. Nos pueden generar emociones. Yo hoy en día trato de no ver noticias porque me generan emociones, ¿ya? Entonces, y emociones que no son muy positivas. Entonces también nos podrían generar y podríamos localizarlo ahí al que me mencionó las caras. Perfecto. ¿Ya? Ahí tendríamos 5 ejemplos. ¿Ya? Eh, Pasamos entonces con la primera parte. La primera parte, fácil, ¿ya? Fácil. No deberían haber tenido mucha dificultad. Entonces, no vamos a desarrollar la guía completa hoy, sino que les vamos a dejar partes porque la próxima semana no se sube guía y vamos a dejar algunas partes que a mí me interesa que investiguen, ¿ya? Entonces, segunda parte de la guía. Les pongo un texto de Hannah Arendt, ¿ya? Y lo que dice Hannah Arendt es que los medios de comunicación tienen que ser democráticos, ¿ya? Entonces, en términos lisianamente prácticos, eh, todos los medios de comunicación y la existencia de algo que se llama libertad de prensa nos indica de que usted puede emitir cualquier noticia, cualquier juicio,
pero tiene que hacerse cargo de eso, ¿ya? En efectos democráticos, que vamos a ir investigando ahí un poquito. Lo que nos dice Hannah Arendt es, en el momento en que no tengamos libertad de prensa, cualquier cosa puede suceder, lo que hace posible un gobierno totalitario o dictatorial. Es el que la gente no es informada. ¿Ya? Dice, ¿cómo puedes tener una opinión si no estás informado? Si todos te mienten, la consecuencia no es que creas las mentiras, sino que nadie cree nada. Esto es porque las mentiras, por su propia naturaleza, tienen que ser cambiadas. Y un gobierno mentiroso ha constantemente reescrito su propia historia. Entonces, ahí Hannah Arendt es súper crítica, ya le hacen una entrevista en el 1974 y empieza a dar nociones críticas de lo que es la libertad de expresión o la prensa. Si yo le hago una pregunta, ¿en qué situaciones históricas ustedes han visto que se limita la libertad de prensa? ¿Y por qué? ¿Por qué se puede limitar la libertad de prensa? La dictadura cuando no querían esparcir noticias que fueran en contra de ellos. Ya, dos salieron al tiro. Incluso en la dictadura yo les decía que lo que es Mafalda la prohíben. Mafalda, que, porque tiene este sentido crítico. Ya. Ahí me dieron al tiro ambos dictaduras. En la Edad Media existían lo que eran las abadías, y las abadías tenían información clasificada muchas veces de elementos que apuntaban en contra de la iglesia. ¿Ya? ¿Y qué hacían? Las quemaban. Quien hablaba en contra de Dios era tildado de hereje, ¿ya? O hablaban de brujería. Entonces ahí tenemos otro episodio histórico. En los nazis también quemaban información sobre el comunismo, ¿ya? La información que fuese extra, por así decirlo, que no fuese el pensamiento totalitario. Eso pasó también en España, en Italia con Mussolini, en España con Franco. Entonces, la verdad es que muchas veces ha existido esta limitación de lo que es la prensa. Inclusive en Cuba. Cuba como un gobierno de izquierda también limitó la acción también de lo que es la prensa e inclusive muchas veces limitaba el acceso a Internet y bloquean páginas de Internet hoy en día y eso lo hacen para que la gente no tenga acceso a otra información. ¿Ya? Corea del Norte, exacto, Rusia. ¿Ya? Súper bien. Entonces, en Turquía igualmente. Sí, también pasa. Sí. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? En que el acceso, la información está, pero muchas veces la limita. ¿Ya? Y eso ha ocurrido en episodios históricos y yo estoy por seguro que también podríamos tener, piensen en una circunstancia, si la sociedad se vuelve muy violenta o muy crítica, también, sí, Belén, ¿ya? Que ahí no nos han dado una cifra oficial, de hecho ya no se sabe, que cuando una sociedad se vuelve excesivamente crítica, lo primero que hacen es desarticular tus medios de comunicación a través de la información. Entonces, tengan por seguro que si un día hay un episodio revolucionario, les doy por seguro que se cae Internet. ¿Ya? Si hay un episodio extremadamente, en este caso violento, revolucionario, donde la gente se organiza a través de estos medios de comunicación masivos, al tiro se va a caer Internet. ¿Ya? Porque es una forma de descolocar, en este caso, desarticular un poco también los movimientos sociales incluso. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes de eso? Sí, ¿no? Me dicen por ahí, la Belén me dice lo del coronavirus con las muertes. Entonces, muchas veces no todos los medios de comunicación, bueno, y ojo con esto, cualquier medio de comunicación puede que no sea imparcial, ¿ya? Puede que tenga una postura política, ideológica detrás. ¿Ya? Eh, entonces, desde ahí, lo que nos dice Hannah Arendt es que si es que no hay libertad de prensa, eso es dictadura. ¿Ya? Si no hay libertad de prensa, eso es dictadura. Ya miren, ahora que toca el tema por acá la Valeria, el año pasado en el libro que ustedes leyeron de la dictadura, sí, sí, en Ecuador cortaban señales también. Y en Venezuela también se caía el internet. Y les limitaban mucho el acceso al internet. Eh,
Volviendo al tema de la dictadura, Canal 13 influye mucho en términos de la dictadura, que eso fue uno de los libros que leyeron ustedes el año pasado, ¿ya? Como medio de comunicación, Canal 13 y el diario El Mercurio. Ya. Pero vamos con las preguntas. Dice, ¿por qué es importante resguardar la libertad de expresión y la libertad de prensa en una sociedad democrática? ¿Quién me puede opinar en eso? Dice, entonces volviendo, dice, ¿por qué es importante resguardar la libertad de expresión y la libertad de prensa en una sociedad democrática? ¿Por qué la libertad de prensa, en términos simples, tiene relación con la democracia? ¿Cuál es su relación? Tú, tú, tú. Porque da la opinión del pueblo. Ya, bien. Eh, yo les decía que ustedes lo que necesitan en democracia es tener opiniones diversas. Entonces no hay opiniones erradas, si no, no sería democrático, justamente. ¿Ya? Acá tú necesitas de la diversidad, si no es un régimen totalitario y existe un pensamiento único, eso no. ¿Ya? Eso no es posible para que se efectúe la democracia. Entonces necesitas de la libertad de prensa para que exista la libertad de opinión, para que existan las diversas opiniones. ¿Ya? Entonces, bien desde ahí. Y le hago una segunda pregunta que es, ¿cómo debe actuar la prensa y la ciudadanía para asegurar un comportamiento ético en la expresión y en la transmisión de la información? ¿Cómo debe actuar la prensa entonces y la ciudadanía para que a pesar de todo, de esta libertad de expresión, exista el respeto? Mostrando las dos caras. Bien, Marco. Súper bien, Marco. Y Excelente. no solo al lado que le conviene en este caso. Ya, bien. Porque si no, o sea, miren, yo les mencionaba lo mismo, y sobre todo que Marco ahí fue súper crítico, y tiene razón, y dice que claro, que se puede producir un adoctrinamiento, y eso es real, ¿ya? Acá nadie está para inculcarle el pensamiento a otro, sino eso se llama adoctrinar, que les meten una idea en la cabeza que no es la suya, sino que es de otra persona. ¿Ya? Entonces, mostrando las dos caras, se supone que ustedes van tomando un poco de relación y van tomando argumentos para ir a qué lugar se va o en qué punto o qué decide opinar. ¿Ya? Entonces, eso es necesario. ¿Ya? Eh, bueno, y les mencionaba el caso del año pasado que había una profesora con un grupo de niños chicos, ¿cuántos tenían? 6 años son niños, que gritaban cosas por el estallido social. No me acuerdo cuál era la consigna que gritaban, pero fue cuestionada esta profesora por adoctrinamiento. Que no me acuerdo si era como Chile despertó, algo en contra de, no, no era muerta Carol Dance, pero se le acusó de adoctrinamiento. Y eso también sucede. ¿Ya? Entonces, eso, por ahora, chiquillo, tal cual como dice la Sofía, como dice el Marco, es necesario que usted se informe y que usted emita juicios críticos y que quizás no crean todo lo que le dice. ¿Ya? Y que ustedes decidan hacia dónde ir. Y desde ahí, ustedes van a tener, en este caso, libertad de prensa, eso va a ser ético y va a tener la posibilidad de elegir a qué idea usted quiere creer. ¿Ya? Acá nadie le va a imponer nada. Si estamos en democracia, usted decide. Entonces ahí tendríamos la pregunta 1 y 2 lista. ¿Ya? Y después en la 3, esta ya es un caramelito, donde yo necesito que me den ejemplos de medios de comunicación masivos. ¿Qué ejemplos de medios de prensa escrita me pueden dar? Diario. Ya, el diario, ¿sí? ¿Me pueden decir diferentes diarios o diferentes medios? ¿Ya? Ojo con eso. Me podrían decir incluso algunos nombres de diarios. Ya, me dice por ahí, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Qué bonita frase, Manuel. De hecho, bueno, ahí tienen que tener en cuenta que muchas veces todo lo que eran estos... Ah, no, alcanzan a verlo, donde lo estoy proyectando. Me estaba mostrando un libro. ¿Ya? Los libros los quemaban y los vetaban. Entonces, propiamente tal, eso hace de limitar sociedades. Pues mientras ustedes más lean, chiquillos, y mientras ustedes más puedan ver documentales o quizás ver series por ahí, usted más va a abrir su campo. Y eso significa que va a poder tomar más decisiones, ¿ya? Democráticas, porque usted va a saber más. Y al saber más, usted puede escoger desde más ideas. Entonces, esa es la idea un poquito de esto, ¿ya?
Me mencionaron diarios. ¿Qué más me pueden mencionar? En prensa escrita. Vamos, vamos. Llamo una, los diarios. Profe, ¿Me una pueden? carta al director puede ser. Una carta al director es parte de un diario, sí, y llega en masa. Sí, 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 sí. Ahora, en las cartas del director generalmente se emiten opiniones, ¿ya? Y esas opiniones las lee el resto. Los afiches, sí, también pueden ser. Los afiches caen en lo visual, o puede llegar a ser audiovisual. También puede caer como prensa escrita, ¿ya? Artículos de revista, o la misma revista, sí, también. ¿Qué más? Diarios, nómbrenme diferentes tipos de diarios. El Mercurio, la Ya. cuarta. El, el Mercurio y la cuarta. Bien, ahí hay dos. Muy distintos, ¿cierto? El Mercurio un poco más conservador, la cuarta es un poco más... No es ni siquiera crítico, sino que la cuarta ya es como este diario popular, un poco más... Trata de hacer risas o burlas de algunas cosas. Un poco más irónico, por así decirlo. La tercera también. ¿Ya? ¿Qué otro más? ¿Qué otro diario más? Hay uno que se burla de todo, que se ríe hasta de nuestros líderes. Ya el Publimetro me dicen por ahí, no era al cual me refería, yo me refería al de Clinic, pero sí, el Publimetro también, ya, Publimetro también es otro diario que es un poquito más imparcial, ya. Yo me refería al de Clinic, que es bastante burlesco y que hace como esta opinión en contra de un poco de estos diarios un poco más clásicos, ya. Y formas audiovisuales, mencionaron por ahí afiches, pueden ser, sí, pero estos afiches ya digitalizados. ¿Qué más pueden ser? La Aurora me dicen por ahí. Las noticias, ya, las noticias, sí. Las noticias, ahí me podrían mencionar todo lo que son los matinales. Los matinales hoy en día cumplen un rol. Las canciones, ¿Las qué? Disculpa, Marco. las canciones. Las canciones también pueden ser, hoy bien. Sí, las canciones también transmiten ahí llegan a las masas y llegan bastante contenido. Bien. Y así se van a encontrar, bueno, no les debería costar esta parte sobre los medios de comunicación de masa y dar ejemplos. Aquí en prensa escrita me podrían dar millones de ejemplos de distintos diarios, donde todos los diarios son distintos, porque todos los diarios tienen una propuesta diferente. Hay gente, sí, Javier, sí, sí, hoy día se dan cuenta, los matinales la verdad es que transmiten mucha información en las mañanas y, y sale bastante abanderado político, por así decirlo. Ya si se dan cuenta, ustedes prenden un matinal y se van a encontrar con muchos Hoy día se estaba alcaldes, cuestionando esto del Piñera del funeral. Ah, sí, 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 fue bastante cuestionado. O bueno, eso también es parte de los medios de comunicación de masa, ¿eh? Sin juzgar el caso, ¿ya? Eh, si ustedes se dan cuenta, hay una persona que está grabando, que no sé quién, pobre esa persona que grabó porque y que filtró el video, porque probablemente la van a buscar, ¿ya? Ah, ¿era una cámara? ¿No era una cámara? ¿Qué era, Daniel? Ah, era una cámara que estaba ahí. Bueno, ahí me dicen Lavín candidato presidencial, es muy probable, ¿ya? Explícame eso, Dani, lo de la... Ah, no, no fue una persona, fue una cámara que estaba ahí en el cementerio, ya. Eh, pero esas imágenes salieron a la luz pública. Ah, ya, eso es lo que tú crees, correcto. ¿Ya? Esas imágenes deberían ser privadas, ¿ya? ¿Y por qué privadas? Porque estás en un velorio y eso no es un acto público. No, no, no deberían haberse filtrado esas imágenes, ¿ya? Pero aún así, hoy en día los medios de comunicación nos permiten interpretar esas imágenes. Pues está en Profe, tela de pero fue juicio. bueno que se hayan ¿Filtrado? filtrado esas fotos porque ahí uno se da cuenta de que en sí está haciendo una corrupción. Claro, tú dices que no se aplican las mismas medidas para todo. Eh, pero ese es el efecto. Mira, tú haces ese ¿Qué juicio. estaba pasando? Ya, miren, le explico un poco el acontecimiento. A Piñera se le muere su tío. Su tío, ¿cuántos años tenía? 102. Era muy anciano su tío. Y lo van a velar. Y lo están velando. Y la verdad es que me parece que el máximo es de 4 personas que voy a asistir. Y habían alrededor de 15. Que eso ya está violando los protocolos de sanidad. Y su tío muere de COVID. ¿Ya?
Sí, correcto, Manuel. Murió por COVID. Entonces, lo que hace Sebastián es abrir, bueno, dicen, no, no puedes abrir el ataúd, ¿ya? Porque estamos en efecto de pandemia y no lo, y lo abren igual, y lo abre el presidente. Y esas imágenes salieron hoy en la mañana, salieron a la luz pública, ¿ya? Y salieron en distintos diarios y dice que se violaron los protocolos sanitarios y que ¿Qué la tiene, verdad. Ujú. qué tiene que lo haga él? Si Ya, se puede enfermar. es correcto, pues entonces dicen, ¿Qué tiene de ustedes, malo que se enferme? la No, crítica y también está, porque si él como presidente da ciertos protocolos sanitarios, también debería cumplirlo él, no solamente la comunidad. Lo digo para que se enferme. Chiste. ya, ah, lo Hay que dice, ahí lo empezar. dice como chiste. Pero yo le Sí, digo al profe, ¿Y qué dice el Marco? Marco? es que igual, pues, tipo, él tiene plata, pues hace lo que quiere. Ya, esa es la lógica que no tiene que funcionar. Pero es que así funciona todo el mundo, pues, con plata. Sí, pero Porque, mire, si usted se pone a pensar, yo, si tuviera plata, así, millones y millones, y no me gusta lo que están pasando, ya supongamos en el 7 en el TVN, hoy digo, no, ujú. sabéis que quiero comprar el canal y todo lo que dicen ahora, y me tiene que gustar a mí o si no se van. Miren, 100 puntos, voy a dejar de compartir pantalla. 100 puntos, Marco. Ahí de nuevo te adelantaste a las situaciones. Mucha gente compraba canales, y fue también, bueno, el caso del presidente también compró un canal de comunicación. Eh, Mucha gente compra canales de comunicación porque de esa forma es un mecanismo de masas. Eso significa que tú puedes llegar con información a las masas. ¿Ya? Hay incluso un capítulo de Los Simpsons donde el señor Burns lo que hace es comprar un canal de televisión. ¿Ya? Y ahí los Simpsons son siempre muy visionarios. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que la información tiene que ser imparcial, pero muchas veces no lo es, ¿ya? Y no es porque no tenga permitido no ser imparcial, sino que es porque tiene que basarse en algunas lógicas que son mecanismos de respeto nomás y mecanismos democráticos. Y si es que usted emite un juicio frente a otro y eso es mentira, le va a llegar una demanda, eso como acción legal. Pero muchas veces compraban estos mecanismos de información para transmitir ideas, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo del presidente, claro, es súper criticable porque como autoridad son ellos los que ponen las reglas y de alguna forma esas reglas deberían transmitirse, ¿ya? Pero esto no piensen que es algo que sucede recientemente, ¿ya? Sino que volvemos al tema de los medios de comunicación. Hoy en día hay tantos medios de comunicación que es muy fácil que salgan a la luz pública este tipo de actos, que eso antes no existía, ¿ya? Y tal cual como dices tú, quizás, Marco, es que, claro, pues la sociedad muchas veces ha funcionado de esa forma, pero hoy en día los medios de comunicación nos permiten enjuiciarlos más rápidamente, ¿ya? Entonces, bueno, de ahí en adelante yo no sé cómo, no voy a dar como mi opinión frente al acto, pero sí de alguna forma es cómo estas imágenes causan revuelo hoy en día, causan revuelo social, porque por ser yo veía comentarios y decía, pucha, mi mamá se me murió hace eh, una semana, comentaba un tipo, que no lo comentaba ni siquiera como una expresión así de odio, con chucha hacia el presidente, pero lo consideraba injusto, porque él decía, mi mamá se murió hace una semana y yo lo único que pude hacer fue cremarla y no la vi, y sus restos me lo entregan en 15 días más. Entonces, lo encontraba injusto. Consideraba que no había obtenido la misma posibilidad que el resto, ¿ya? Que son comentarios ahí que dan para la crítica. Eh, ¿Algo que comentar? ¿Algo que compartir? ¿No? Sí. Entonces, después de eso, yo les dejaba un video que es sobre el periodismo. Si les pongo el video, se podrá escuchar, porque yo sé que en otros cursos lo han hecho. Ah, como Trump me dicen ahí que se cerró. Sí, Trump también cerró Twitter y comenzó a... Sí, no, si esto de los medios de comunicación da para mucho. Miren, voy a ver si es que les puedo... ¿Me avisan si es que se les escucha el video, por favor, audio, mientras está en la otra pantalla?
No. Oh, qué triste. Ya, bueno, les dejé este video, que les voy a mandar el link por acá. Les dejé el siguiente video, que es un video de 2 minutos. ¿Ya? Y les dejé... ¿qué dice? Conecto los parlantes. No tengo el parlante acá, Julián. Les dejé ese video que deberían verlo, ¿ya? Y les dejé también este video que es sobre un caso, que se llama el caso Dreyfus. Que ese caso Dreyfus nosotros lo vamos a dejar para la próxima clase, para iniciar la próxima clase, ¿ya? Eh, el primer video, lo ideal era que ustedes lo vieran, que no dice nada del otro mundo, nada que ustedes no sepan, ¿ya? Pero es más que nada emitir juicios. ¿De qué trata el primer video? El primer video se trata de lo que son los medios de comunicación y la prensa. Y la primera pregunta dice lo siguiente, dice, ¿qué opinas del uso de Internet como medio de comunicación? ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno, es malo? ¿Ha cambiado? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Es súper bueno porque gracias a él, no sé, en Ujú. la tele se puede mostrar muchas noticias que obviamente se ve primero para obviamente beneficiar a los, ¿cómo se puede decir? A los de arriba. Pero en las redes sociales, no sé, el internet puede una persona común y corriente contar la otra parte de la historia sin que esa información se manipule para que puedan Ya, creer, para que puedan ver las dos facetas. ya lo encuentran bueno, porque puede generar información crítica. ¿Ya? Bien, María Jesús, me dicen es bueno porque tiene acceso a distinta información de distintas posturas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más encuentran de Internet? ¿Que tiene un buen uso o no? ¿Ustedes encuentran que lo ocupan de buena forma? Profe, me río todo el día con puros memes, así que me entero todo. Los memes son buenos, a mí me gusta. Podríamos hacer un día una clase de memes. Y los memes pueden ser una nueva forma de masa. Dice, creo que es bueno, que es un buen medio, pero depende cómo se utilice. ¿Ya? Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Eh, pero en general la mayoría piensa que Internet es un buen medio de comunicación. Hay mucha gente que no lo utiliza de buena manera. ¿Ya? Bueno, pero Internet nos está permitiendo en este minuto estar conectados. ¿Ya? Pero es verdad. Ustedes ahí hacen la noción crítica y me gusta eso. Puede tener sus efectos buenos como sus efectos malos. ¿Ya? Después hay una segunda pregunta. Dice, ¿creen que toda la información es real o no en Internet? No. ¿Quién más? Hay un montón de información que... Ya, hay muchas fake news. Ya, a eso quería apuntar con la tercera pregunta. Ya, es... eh, ¿qué saben ustedes de las fake news? ¿Qué son? ¿O han sabido de alguna fake news? ¿Algún ejemplo que me puedan comentar? ¿Alguien tiene algún ejemplo de una? ¿O qué son las fake news? Ya están acusando a muchos famosos por abuso sexual. ¿Ya? Bien. Bien. Ya, para explicar un poquito, las fake news son informaciones que son irreales, son mentiras. Y son mentiras que se propagan hoy en día muy rápido por internet y a través de nuestras redes comunicacionales que son las redes sociales. Siempre han existido fake news, pero el drama está en que hoy día se divulgan más rápido, ¿ya? Y esto es instantáneo. Sale una fake news en España y a la hora, bueno, al minuto la tenemos en Chile. Entonces, me dicen que recientemente han salido muchos casos de famosos por abuso sexual. Me decían que el 2012 se acaba el mundo. Sí, pueden ser fake news. E incluso en un momento, y tuvo que salir el primer ministro a desmentir. Sí, 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 sí. Lo de hibernación. Claro, sí. O incluso, bueno, a nosotros hasta nos pasa a nivel de colegio, que a nivel de colegio, a veces, por ser yo recuerdo cuando se suspendían las clases el año pasado,
Después en un momento teníamos clases normales y habían alumnos que hacían correr estas fake news y decían, ponían, señora estimado apoderado, se suspenden las clases para mañana y al otro día sí habían clases. Entonces, piensen, ya, ahí lo tomo como ejemplo más cercano, porque suena un poquito más para la risa. Espero que no esté acá ese hombre, esa mente perversa de aquella fake news. Pero hay mucha información en internet que ronda y es falsa. ¿Ya? Y entonces, y es su labor un poco en discrepar. Hoy en día, ¿qué pasa? Que usted ve una información, claro, los Jeans Day, sí, también recuerdo una oportunidad ahí que nos ocurrió un caso del Jeans Day. Ay, Woody, te pillaron, te pillamos pues compadre. Eh, Claro, esta circulación de información hoy en día es muy fácil, es muy rápida y muchas veces sale información que es falsa. Entonces, ojo acá, el llamado está en ojo cuando uno ve quizá una publicación en Instagram y la retuitea. También hay un poquito de ojo en cuanto a esas circunstancias porque puede que no sean reales, ¿ya? Hay muchos casos. Hay muchos casos, tanto así como el caso de George Floyd, que en un momento dicen que George Floyd andaba robando, como que lo tratan de inculpar y de limpiar la imagen del policía, que no lo lograron, porque después salen las imágenes a la luz pública. Entonces, ojo un poquito de tratar de investigar la información que usted va a compartir o que usted en la cual desea creer, ¿ya? O simplemente hacer lo que hace Marco, porque es una súper buena idea, y también que nos mencionaba Sofía, que es buscar las dos ideas, ¿cierto? Y tratar de contrastarlas, ¿ya? Que eso es una idea magnífica. Entonces, eso serían las fake news. Hay harto ejemplo, ¿ya? Hay muchos ejemplos de las fake news y nos mencionaban recién el de la hibernación, que es otro ejemplo. Eh, ¿Creen que es necesaria la libertad de prensa o no? ¿Qué opinan ustedes de la libertad de prensa? ¿Sí? ¿Necesaria? Sí. La verdad es que sí, porque si hay democracia tienen que haber informaciones distintas, ¿ya? Y es necesario también. Eh, Ahora, si a usted no le gusta un periódico o no le gusta un matinal o algún canal de comunicación, no lo lea. Si estamos en democracia, no, nadie lo obliga a leerlo. ¿Ya? No, no lo lea. Yo por ser veo las portadas del... Miren, hagamos un ejercicio. Vean las portadas de LUN, de aquí hasta la próxima semana. Todos los días, si es que pueden, métanse a LUN y vean las portadas. ¿Qué es lo que informa la prensa? ¿Ya? O vean la de distintos diarios. Las de LUN, vean, podemos ver las de LUN, las del de Clinic, que es distinto, y las del Mercurio. Como de 3 periódicos distintos. Meterse y anotarlas en el cuaderno. Y hacemos ese ejercicio y vamos viendo un poco como qué es lo que informan los medios de comunicación. Dicen por ahí que prefieren ver Quilicura. ¿Ya? Porque ahí se van a dar dando cuenta un poco cuáles son las portadas de lo que son las primeras noticias, por así decirlo. Y le hacía la última, la última pregunta que es, claro, ahí había una noticia que decía en la camioneta de Martín Cárcamo, por ahí ponen Jair Cárcamo. Espero no verte pronto, Agustín. Y claro, hay noticias que están siendo informadas y que muchas veces no tienen que ver un poco con la realidad de la percepción social, ¿ya? Y se ponen en cuestionamiento. Y la última pregunta es, ¿qué pasaría si es que la libertad de prensa se ve amenazada? ¿Es democrático si es que la libertad de prensa se ve amenazada? La verdad es que no. Si es que la libertad de prensa, como la libertad de expresión, se ve amenazada, eso se transforma en un, ¿ya? O en adoctrinamiento. Ya, perfecto. Entonces, esa es la guía número 5. No está completa. Les dejo una última actividad que la vamos a comentar la próxima clase y los voy a dejar invitados, en este caso, a que investiguen lo que es el caso Dreyfus. Se los voy a postear acá en su chat. Les envié ese video en la guía y se van a dar cuenta que esto ocurrió 100 años antes y que hay mucha persona que ha sido mal juzgada. Ya lo viste. Oh, acá lo siento. ¿Quieres comentarlo? Si tienes micrófono ahí podrías comentarlo. Que, uh, que un caso sobre un militar, cómo lo acusan injustamente y el periódico se encarga de prácticamente de enjuiciarlo.
y el periódico transmite información y lo acusan de espionaje. Y en términos licencianamente prácticos, toda la nación, todo el país cree que él es un espía alemán. Y la verdad es que no era espía. Lo juzgaron, salió condenado y no era espía. Después descubren al espía real y se dan cuenta de que habían cometido un mal acto. Lo enjuician de nuevo y lo vuelven a encontrar culpable. Y después de que estaba muchos años en prisión y en cárcel, se dan cuenta que no tenía culpabilidad en el asunto y que nunca fue espía. Entonces, que también tiene que ver ahí con medios de comunicación, ¿ya? Investíguense ese caso y ahí vamos a ir viendo un poco quizás cómo podemos ligar ese caso. Claro, no querían sacar la luz a la verdad, ¿cierto? A luz la verdad, exacto, porque muchas veces cometen errores y no les conviene que salgan esos errores a la luz pública, ¿ya? Ojo con eso, porque si no pierden credibilidad. Exacto. Bien ahí, Maca. Entonces, muchas veces uno también comete actos incorrectos po, y se da cuenta después. Y eso también hoy en día es muy simple. Esto insisto con un ejemplo, que el tema de las funas es un tema que es delicado, ¿ya? Porque, claro, hay un montón de cosas que no tienen juicio, por así decirlo, ¿cierto? Que como sociedad tratamos de hacer un juicio más crítico, de buscar soluciones eh, dentro de lo que podemos hacer, ¿cierto? Pero que puede salir a la larga una noticia que no es real y se comunica muy rápido, ¿ya? No estoy diciendo que las funas estén mal, sino que hay que tener un poquito de ojo con eso, ¿ya? Que es como lo que ustedes tienen acceso más rápido, ¿ya? Y vean ese caso. No sé si tienen algún comentario, algo que decir. Opínenme. Hablé una hora. ¿No? Ya. Yo creo que, por último, para ir cerrando, creo que la gran mayoría no tiene terminada su guía, porque fue publicada el viernes y muchos de ustedes han hecho la guía de sus electivos o de otros. Estoy en lo correcto, pero ya, bien, Daniel. No voy en la 2, ¿ya? No los voy a retar ni nada, no es mi interés, sino que es que completen la guía, Yo no la he hecho, ni una, nada, nada de no nada. hay hecho ni una, ¿ya? Pero no importa, Marco, si no, ustedes no trabajan los fines, yo estoy trabajando los fines, sí. Pero créeme que es por este contexto, pero si no, no lo haría, ¿ya? Está bien, está bien, sí, chiquillos, miren, de esto por lo menos de lo que es educación ciudadana, en educación ciudadana no es tanto el contenido concreto que se ve, o sea, yo les podría pasar toda la historia de los medios de comunicación masivos, pero no, más allá de eso lo que pide es generar una visión crítica, ¿ya? Se pide una visión crítica y que ustedes sepan, salgan de acá, que no cualquier persona les venga a decir lo que ustedes tienen que hacer. Ojo con eso, ustedes tienen que darse cuenta y seleccionar información y darse cuenta qué información es real. Por eso, muchas veces existe lo que son las citas, que usted cita un libro. Por ser yo, cuando le mostraba lo que nos decía Hannah Arendt, eso si yo lo hago propio, a mí me van a acusar de plagio y eso es un robo intelectual, ¿ya? Entonces, que sepan un poco distinguir la información y que sepan también buscar información, ¿ya? Por último, les dejo queda abierta la invitación. Vean lo del caso Dreyfus y ya en la próxima clase comentamos la guía completa, ¿ya? Háganla. Hagan la última parte para la próxima clase porque es necesario para que avancemos más, ¿ya? Eso, chicos, los dejo en libertad de acción. No sé si alguien quiere opinar algo o decir algo.